porque ahí va a haber un pequeño debate con Rukshari que vamos a ver en unos momentos, ¿ya? Entonces, Huari en sus orígenes se ubicó en la zona de Huanta, provincia de Huamanga, región de Ayacucho. Ahí vemos la extensión en color naranja del Imperio Huari, ¿ya? El Imperio Huari daría origen en el intermedio tardío que vamos a ver la próxima semana a varias culturas, por ejemplo, la cultura Sicán, la cultura Chimu, la cultura Chincha, entre otros. La cultura Huari, para poder ubicarse en esta zona, ¿a quiénes tuvo que conquistar? A los Nazca, que se ubicaron acá en la costa sur, a los Lima, que hemos visto en la semana pasada, en la costa central. Entonces los Huari justamente por eso fueron un estado militarista. ¿Dónde se originaron los Huari? En Ayacucho, aproximadamente en esta zona. Ahí se originaron. Y poco a poco fueron creciendo, fueron expandiéndose, tanto al norte como al sur. Pero por el sur no se expandieron tanto. ¿Por qué? Porque chocaron con otra cultura que también se estaba expandiendo en esos años, la cultura tiahuanaco. ¿Ya? Y no pudo conquistar o someter a la cultura tiahuanaco, solo coexistieron, cohabitaron en la misma época. Muy bien, la cultura Wari, similar al Tahuantinsuyo, fue una síntesis de todas las culturas que lo predecesieron. Por ejemplo, ¿cuáles? Wari fue la suma, si nosotros queremos hacer matemáticas, por así decirlo, Wari es igual a Warpa, ¿ya? Más Nazca y más Tiahuanaco. Y tú te preguntarás, ¿por qué Tiahuanaco? Es que Tiahuanaco surgió un poquito antes que Huari, ¿ya? Lo consideramos contemporáneos porque durante su mayor periodo de existencia Tiahuanaco coexistió con Huari, pero en realidad Tiahuanaco surgió antes que Huari. Unos años antes ya existía Tiahuanaco, ¿ya? Por eso Huari es igual a HNT, Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. ¿Y por qué Huarpa? Porque justamente Huarpa, recordemos intermedio temprano, lo que hemos visto la semana pasada, Huarpa, ¿dónde se ubicaba? En Ñahuimpuquio. ¿Y dónde queda esa cosa? Ñahuimpuquio. ¿Qué es eso? Eso es la capital de los Huarpa. ¿Dónde queda esa capital? En Ayacucho. Justamente ahí se ubicó el origen de los Huari. Y a partir de Ayacucho se expandieron al norte y al sur. ¿Ya? Cada cultura aportó sus distintos elementos a la síntesis Huari. Por ejemplo, los Huarpa aportaron el urbanismo, ¿ya? Y los andenes, en especial los andenes, ¿ya? Porque los Huarpa van a ser los primeros en utilizar los andenes. Luego tenemos a los Nazca. Los Nazca aportaron con su estilo cerámico. Vamos a ver que los Huari en los primeros años van a parecerse mucho a los Nazca. Si nosotros recordamos, los Nazca eran los mejores ceramistas pictóricos. Los Huari en sus primeros años van a hacer cerámicas muy buenas, pero conforme fueron pasando los años, los Huari ya se fueron independizando del estilo de los Nazca y por lo tanto su cerámica fue bajando de calidad. Fue una cerámica de menor calidad conforme pasó el tiempo, ¿ya? Y otra parte importante en la cual destacaron los Nazca fue justamente su tecnología hidráulica. Recordemos los puquios u ojos de agua que permitían extraer el agua del subsuelo. Y Tiahuanaco, ¿qué les aportó los Tiahuanaco, los Huari? Diversos aportes, la ganadería, el sistema de almacenamiento, porque recordemos que los Tiahuanaco practicaban ¿qué cosa? Técnicas de deshidratación para conservar sus alimentos. La iconografía, vamos a ver que en la cerámica, en la textilería y en diversos aspectos de los Huari van a aparecer imágenes que se repiten en Tiahuanaco. Obviamente, al representar las mismas imágenes, va a tener una cierta influencia religiosa. El mismo Dios que adoraron los Tiahuanaco, van a adorar también los Huari, es decir, a Huiracocha. Ambas culturas adoraron al mismo Dios. Por último, semejanza en escultura y en tecnología agrícola. Los Tiahuanaco, que con tanto énfasis aplicaron el waru o camellón, también lo va a copiar Huari. ¿Ya?
¿Cuál fue la capital de Huari? La capital de Tiahuanaco fue Taipicala. La capital de Huari fue la ciudad de Huari, pero que en algunos textos lo llaman la ciudad de Viñaque. La sociedad, como en todas las culturas, fue clasista, jerárquica, y acá tiene una particularidad, fue guerrera, ¿ya? Porque los Huari, a diferencia de los Tiahuanaco, eran más guerreros. Les gustaban más las guerras, la expansión por medio de la violencia, por medio de la guerra, ¿ya? Por lo tanto, la clase dominante de los Huari en su mayoría eran militares, eran guerreros, ya no tanto sacerdotes como los Tiahuanaco. Economía. Se basaba en el comercio, que recordemos que el comercio de esa época era un trueque, es decir, no existía moneda, ya era producto a producto. Por ejemplo, yo te doy el celular y tú me das, no sé, tu tablet, ¿ya? Es solo un ejemplo, yo sé que cuestan diferente. Es decir, no había una moneda de por medio, ¿ya? No existía moneda. Luego, tenemos la adaptación de avances agrícolas previos. ¿A qué se refiere eso? Que adoptaron todos los conocimientos de los Tiahuanaco y los Nazca. Te lo dije, los Tiahuanaco que implementaron en su agricultura, los Guaruguaro. ¿Qué hicieron los Guari? Lo copiaron. Y algo muy importante que los Wari van a implementar con mucha frecuencia, van a ser las famosas ferias, o también llamadas catus o ferias. Eran ferias en distintas regiones, eran ferias regionales, ¿ya? Un montón de gente proveniente de ciudades cercanas se juntaba en estas ferias para poder intercambiar sus productos y de esa manera se potenciaba el comercio interregional. Por último, ¿quiénes estudiaron esta cultura? Recordemos siempre, cultura Wari, el famoso estudioso de la cultura Wari, Guillermo Lumbreras, ¿ya? Pero antes de Lumbreras, ¿quién lo descubrió? Pedro Cieza de León, y años más tarde, Julio César Tello también estudiaría la cultura Wari, pero no a tanta profundidad y con tanta pasión como lo hacía Guillermo Lumbreras. Muy bien, ahora, ¿qué más de la cultura Wari? Ahí tenemos pues a la izquierda a Rukshari y a la derecha a Guillermo Lumbreras, porque justamente ambos van a tener una postura distinta en relación a Wari. Para Rukshari, Wari simplemente fue un emporio comercial, justamente por sus catus o ferias, ¿ya? Para ella simplemente Wari era la suma de diversos emporios comerciales, de diversas ferias a lo largo del territorio del Perú, pero no era un imperio para ella. Pero para Guillermo Lumbreras sí era un imperio unificado, un imperio centralizado, con un sistema de gobierno complejo. Era un Estado, prácticamente, pero para Rukshadi no era así. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué más? En cuanto a su política, recordemos que este Estado va a destacar por esta palabrita muy importante, la palabra urbanismo. Los Wari van a construir a lo largo de su territorio ciudades, y esas ciudades, similares a las ciudades griegas, van a tener un nombre, ciudades cabeza de región, ¿ya? Ciudades cabeza de región a lo largo de su territorio, tanto al norte, al centro como al sur. Y acá tenemos, como pueden ver, en distintas partes del Perú habían ciudades. En Cusco estaba Piquillacta, en La Libertad estaba Huaricochepampa, en Lima estaba Cajamarquilla, en Moquegua estaba Cerro Baúl. Recuerda, Cerro Baúl fue la zona de contacto con ¿quién? Con Tiahuanaco, ¿ya? Esa palabrita, acuérdate, Cerro Baúl, en Moquegua. En Junín estaba Guaribilca, en Arequipa estaba Coscopa, en Ica estaba Tarco, en Ancash, Vilscahuaín, y así en distintas regiones del país habían ciudades cabeza de región. ¿Esto qué les permitió a los Wari? Un mejor control de su territorio. Y lo importante, lo más importante, que esas ciudades no estaban aisladas, estaban conectadas, comunicadas. Por lo tanto, el control era mucho más eficiente, ¿ya?
a través de una red de caminos llamada Capacñón. Ahí justamente vemos pues las distintas ciudades cabeza de región que existieron a lo largo del territorio de los Wari, ¿ya? Y eran ciudades, como dice acá, conectadas a través de una red de caminos, ¿no? Similar al Imperio Persa. El Imperio Persa en Europa también fue algo similar. El Imperio Persa se dividió en provincias, ¿no? Porque como era un imperio inmenso, no solo abarcaba Asia, sino Egipto y parte de Europa, se tuvo que dividir en provincias y cada provincia estaba a cargo pues de un gobernante. Pero esas provincias también tenían que estar interconectadas, ¿no? En el caso de Persia, del Imperio Persa, se llamó la Calzada Real. Así se llamó los caminos que conectaban las distintas provincias del Imperio Persa, la Calzada Real. Algo similar al nombre que va a adoptar durante el Tahuantinsuyo, que se va a llamar los Caminos del Inca, ¿no? Haciendo alusión al gobernante principal del imperio. Y para terminar, vamos a ver algunas cosas más de los Wari. Como puedes visualizar, en Wari prácticamente se va a repetir lo mismo que en Tiahuanaco. ¿Ya? Tenemos los mismos colores que utilizan los Tiahuanaco, el color naranja, el color crema, el color rojo, el color blanco y negro. Son los colores más abundantes de la cerámica Wari. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? En cuanto a religión, igualito que Tiahuanaco, el mismo dios, Huiracocha. En textilería, lo mismo que Tiahuanaco, la técnica del acordeón se repite tal igual que Tiahuanaco. ¿Ya? En cuanto a su textilería, lo que podríamos destacar pues son sus fardos funerarios, ¿no? Para enterrar a sus muertos. En cuanto a su extensión, se extendió por el norte hasta Arequipa y por el sur, por el norte hasta Piura y por el sur hasta Arequipa. Y por el este llegó hasta la Ceja de Selva, o sea, prácticamente fue similar a la extensión del Tahuantinsuyo, porque el Tahuantinsuyo también llegó hasta la Ceja de Selva. Y en la Ceja de Selva, en los últimos años, se descubrió algo similar a lo que se descubrió en lo que es la cultura mochica. En la cultura mochica se descubrió el señor de Zipán y acá se descubrió el señor de Huari en la zona de Ceja de Selva en la parte del Cusco. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la explicación a la caída de Huari? Un mega fenómeno del Niño que causó anomalías climáticas y que esto llevó a que el imperio, que de por sí era frágil, ya que en esa época pues era muy difícil abastecer a una gran cantidad de población con la alimentación necesaria, ya que el clima era muy adverso, por lo tanto va a llegar un momento en el cual este mega fenómeno del Niño va a hacer colapsar el estado Huari y el estado Huari va a entrar en crisis económica. Y eso va a llevar a que Huari pierda el control sobre distintos territorios. Tanto es así que, vamos a retroceder un poquito, en el norte, como Huari ya no va a poder controlar el norte, van a surgir dos culturas, Sicán y Chimú. Ya no va a poder controlar la parte central, va a surgir la cultura Chancay y la cultura Ichma. Ya no va a poder controlar la costa sur, va a surgir el sucesor de los Nazca, los Chincha. Y así van a ir surgiendo cultura a cultura. Y el sucesor de Huari, por así decirlo, en la parte de Ayacucho, fueron dos culturas básicamente, los Huanca y los Chanca, ya en la zona de los Andes centrales. Los Chanca y los Huari. O sea, todo este sistema imperial de Huari se vino abajo y en su lugar se desmembró, se partió en pequeños pedacitos y cada pedacito va a dar origen a una cultura. En el norte, Sicán, o también llamada cultura Lambayeque, y por otro lado la cultura Chimú. En la parte central, la cultura Ichma, que adoraba al dios de Pachacamac.
y también la cultura chancay, con los famosos cuchimilcos, los cuales fueron utilizados en los Juegos Panamericanos, ¿ya? Luego en la costa sur, lo que es la cultura chincha, y en los Andes centrales dio origen a la cultura huanca, que van a ser los principales traidores de los incas, y la cultura chanca, ¿ya? Los tiahuanaco también van a caer y van a dar origen a los pueblos aymaras, ¿ya? Y de esa forma pasamos de un horizonte a un intermedio. Pasamos de tener dos culturas a tener varias culturas a lo largo del territorio. Todas esas culturas que te mencioné, los vamos a tratar de ver la próxima semana. Como ves, son varias culturas, es muy complejo, ¿no? Y ahí me falta mencionar otras culturas más, por ejemplo, la cultura chachapoyas, que se ubicó en la parte de la selva norte, ya en la Amazonía norte. Para terminar, vamos a ver un pequeño ejercicio, ¿ya? Y los otros dos van a quedar para ti. Vamos a ver este, el que está al medio, ¿ya? A ver, ve pensando, ¿cuál sería la clave para el ejercicio que está al medio? La 1, ¿ya? La 2 está fácil. Bueno, ya. Vamos a hacer la 1 y la 2 de la imagen que está al medio. A ver, ve pensando, ¿cuál podría ser la clave de la 1? Dice, una de las siguientes características corresponde a Wari. Ya recuerda que Shadi dijo que Wari es un emporio comercial, algo similar a lo que es actualmente Gamarra, una asociación de comerciantes, pero no es un imperio. A ver, voy a ver si quieren pueden ir respondiendo por el chat. Ya, la D dicen. Ya, vamos a ver si es la D. La 1 es totalmente falso. Shadi dijo emporio comercial. La letra B, recibió la influencia de culturas de Mochica y Sicán. Recordemos que Sicán fue después de Wari, no puede ser la B. Letra C, difundió elementos como el quechua, el uso de quipus y el sistema de mensajerías. Los chasquis no fueron de Wari, fueron del Imperio Inca. Letra D, en el aspecto urbano difundió las ciudades cabeza de región. Muy bien, chicos, la clave es la letra D. Y la 2, a ver, ¿recuerdas el plano? 2B dicen, o 2C, están entre la B y la C. La capana sí es, Quericala sí es, el templete sí es, y si ves el planito, también está Putuni, ¿ya? El que no es Acarí. Acarí se ubica en Arequipa, ¿ya? Y los Tiahuanaco, ¿dónde se ubican? En su mayoría, en la parte de Perú, en la parte de Puno, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces ya hemos terminado. La próxima semana vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Muy bien. Terminamos entonces. Si quieren pueden resolver esta pregunta, la 14, y la que está acá, la 4. ¿Ya? La 4 y la 5. Ya no es tan difícil. Muy bien, chicos. Muchas gracias.